Estamos de acuerdo que la palabra bipolar es una palabra que se usa mucho y muy a la ligera, tratando de describir a alguien que tiene cambios bruscos de estado de ánimo. Pero en realidad, ¿cómo es vivir con bipolaridad? ¿Y por qué hay tanta gente allá afuera que es bipolar que no se ha dado cuenta? Maureen Terán hasta escribió un libro sobre el tema, se llama Soy una bipolar real, para que nos platique su historia y aprendamos qué es ser una persona bipolar. Bueno, yo me fui a Inglaterra a hacer la maestría a Oxford y el gusto de estar haciendo la maestría nada más duró 3 meses. Obviamente en Inglaterra no ayuda el clima tampoco. O sea, cuando hace verano, amanece a las 3, 4 de la mañana y oscurece hasta las 11, 12 de la noche. Y cuando es invierno, el sol no lo ves. Y aparte yo traía un duelo bastante fuerte y se me acumularon las cosas y lo primero que me pasó es que dejé de dormir. Porque obviamente perdí la noción del tiempo por como yo estaba viviendo y de repente empecé a ver con destellos, así como cuando Spider-Man le pica la araña y que se voltea a ver y dice, wow, ¿qué me está pasando? Pues yo dije, yo tengo superpoderes porque estoy viendo así. Empecé a hilar cosas reales con cosas irreales, empecé a hablar muy rápido, hasta que llegó un momento, duré sin dormir como 3 o 4 semanas, o sea, no fue 2 días ni 3 días, dejé de dormir 3 o 4 semanas. Y eso me llevó a tener un cuadro psicótico, es decir, perdí totalmente noción de la realidad. Y pues nadie me conocía, pues yo me fui sola a hacer la maestría y afortunadamente pues hice muy buenas amigas bolivianas y mientras yo estaba en todo esto, porque yo ni siquiera llegaba a dormir a mi casa, convivía con los homeless, yo me ponía en peligro, o sea, entras y yo veía cámaras y decía, es que yo voy a salvar al mundo. Pues de qué no sé, porque lo iba a salvar. Me subí a los campanarios y yo decía, hasta aquí llegué. O sea, ya cumplí mi deber de salvar al mundo y pues ya me voy. Y varias veces me detuve. Si me preguntas, oye, ¿qué fue lo que te detuvo? No tengo ni idea. Y obviamente yo no tenía noción de lo que me estaba pasando, pero lo único que sí se sentía muy padre es que me sentía la persona más fregona del mundo. Te sientes como con superpoderes, que todo lo puedes, que no hay quien te pare, dices que tienes comunicación directa con Dios. Yo decía que era María Magdalena porque justo acababa de leer el libro de Código Da Vinci, que en aquel entonces estaba muy de moda. Entonces todo lo empiezas a hilar de manera irracional. Y a la hora que hablaba, pues unas cosas se me notaban racionales y otras totalmente irracionales. Hasta que ya una amiga, que su mamá es psicóloga, le habló, le dijo, oye, mamá, pues está pasando esto con mi amiga, ¿qué hago? O sea, pues mándala al hospital, pero tiene que estar en un hospital psiquiátrico. Y así fue como fui a dar en el 2007 al hospital psiquiátrico por primera vez. Le hablaron a mis papás, estando en Mexicali, y le dijeron, algo extraño está pasando con tu hija, la vamos a internar, ¿nos das chance? Pues sí, pero nunca le especificaron qué tipo de hospital era. Entonces llega mi mamá a Inglaterra y pues ahí me ven la fiesta en el hospital psiquiátrico, porque pues ahí todos estaban igual que yo en esta parte, y pues mi mamá fue un shock total. Y sí le preguntó al doctor, ¿con qué se cura? O sea, mi hija va a regresar a mí, se va a quedar aquí para siempre, ¿qué va a pasar? Y todo esto por falta de psicoeducación, y a mí cuando me diagnosticaron con el trastorno bipolar, yo me lo pasé por el arco del triunfo. Yo dije, ok, pues tú dices que tengo esto, pero lo que sí me queda claro es que yo quiero salir del hospital psiquiátrico porque de acuerdo a lo que sale en las películas de Hollywood, es que una vez que entras, pues ya no sales, es de terror. Y así estuve, internada 3 meses. Internada 3 meses. Pausa ahí. Estos síntomas de los cuales habla Maureen, ¿qué tan comunes son? ¿Y cuáles son los síntomas más comunes? Claro, tenemos 2 grandes tipos fundamentales, trastorno bipolar tipo 1, que es el más evidente como el que le pasó a Maureen, y trastorno bipolar tipo 2, que se presenta con los mismos síntomas, pero mucho más leves. Eso no significa que no sea un problema para la persona, significa que es más difícil para nosotros diagnosticarlo porque tiene menos claridad en la sintomatología. Pero los expertos en trastorno bipolar lo clasifican hasta en 10 tipos con características diferentes, pero son psiquiatras que se han especializado todavía más en trastorno bipolar. Sin embargo, lo fundamental de lo que nos platicó Maureen, que es esta parte del tipo 1, es una persona que empieza a no dormir en un episodio de manía y puede no dormir durante varios días o semanas incluso y tener estos síntomas psicóticos, que es salirse del marco de la realidad, empieza a sentir esta euforia que ya nos platicó, o bien puede tener una depresión muy severa, pero es o una cosa o la otra.
Esta depresión severa es de meses, pero es una depresión severa que muchas veces no sabemos por qué. Recordemos que en todos los trastornos psiquiátricos, pues hay factores psicológicos, ambientales y biológicos. Aquí estamos hablando de una cosa muy biológica. Oye, te despidieron, tronaste con la pareja, te pasó algo, traes una bronca vocacional. No, entonces ¿por qué estás deprimida? No sé, pero no estoy tristecita, estoy muy deprimida y no logro funcionar. Y damos tratamientos y no funcionan y no sale del cuadro depresivo y se vuelve una depresión rara para lo que vemos comúnmente y entonces empezamos a buscar otros orígenes. Ese es como el clásico trastorno bipolar tipo 1. En el 2 es lo mismo, pero con síntomas más leves. No terminas en el hospital psiquiátrico, no te sales tanto de la realidad, pero sí tienes estos episodios de elevación del ánimo, que fue lo que nos platicó ahorita, o de cuadros depresivos constantes, recurrentes. Entonces los síntomas son más velados y eso es lo que nos lleva a decir que es un trastorno bipolar tipo 2, la intensidad de los síntomas, que es más leve. Claro, pero entonces, a ver, en el tipo 2, Ajá. que es el que particularmente más me preocupa. Claro, porque es donde no vamos a saber. Claro, porque es muy fácil que no te des cuenta qué es lo que tienes. Sí. ¿Cuánto duran? ¿Cómo son los episodios de depresión? Sí. ¿Y cómo son los episodios que no sé si sigan llamándolos ustedes de manía? Sí, así los llamamos, episodios maniatiformes. Normalmente los episodios maniatiformes que llaman más la atención por lo extraños que son de pensamiento rápido, hablar rápido, todo esto, duran semanas o días. Y los episodios depresivos duran normalmente semanas, pero más bien meses. Uh-huh. De nuevo, a lo mejor la persona sí está durmiendo menos, pero no es que no esté durmiendo nada, como le pasó a Maureen, sino que está durmiendo 4 horas, 3 horas, todos los días. Está hablando un poquito más rápido, pero no tanto. Está, por ejemplo, se desarrolla mucho una cosa sexual y entonces de repente andan vinculados con gente rara así de la nada. Y uno dice, ¿qué onda? O sea, salió a la calle y en el autobús y tal, y le coqueteó a alguien y entonces nos empieza a llamar la atención. Incluso gastan de más. Uh-huh. Y entonces empiezan a tener gastos que, ay, pues, oye, nunca me lo había comprado, pero esta semana me gasté en X tienda departamental tanto. Y es como, espérame. Muchas veces la pareja es la que nos da el aviso. Oye, a mí se me hace que ando viendo a esta personita mal. ¿Por qué? Pues fíjate que hizo esto, se peleó en la reunión de no sé quién, dijo que por qué le trajeron la cuenta así. Algo está raro. Entonces se vuelve complicado y hay que analizar punto por punto por qué gastaste, por qué te vinculaste con tal, por qué no has dormido, y vamos haciendo un trabajo de detectives para saber qué está pasando. Neurofisiológicamente, ¿qué es la bipolaridad en el cerebro? Mira, la verdad es que todavía estamos muy lejos de decir, específicamente esta neurona o este cambio endocrinológico. No sabemos. Lo que vemos sobre todo son los síntomas. Los psiquiatras trabajamos, les digo yo, si fuéramos computadoras, en el software. ¿Qué es lo que está haciendo la máquina en el hardware que está sacando esta ventanita de error? No sé, pero veo la ventanita de error. Entonces trabajamos mucho sobre síntomas y lo que sí creemos es que hay una predisposición genética que hace que la manera en la que las neuronas se están comunicando tengan cambios en cuanto a lo habitual de la forma en la que interactúan la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, pero todavía no llegamos al detalle de exactamente qué está pasando en un cerebro bipolar. Ya, ok. Sales del hospital, ¿aceptaste tu diagnóstico? No, me tardé 7 años en aceptar la enfermedad. No nomás me pegó a mí, también le pegó a mis papás. O sea, no es lo mismo que tu hija se enferme de diabetes o que tuvo un accidente a que te digan, pues es que tu hija estuvo en un hospital psiquiátrico y ya está loca, ¿no? O sea, también no es como que mis papás lo hayan compartido con sus amigos y era un tema que no se tocaba. O sea, cuando yo regresé a Mexicali era un tema que no se tocaba, ni con mis amigos. Y con los pocos amigos que lo compartí, me dijeron, no digas que te pasó eso. Lo que pasa es que tú eres muy espiritual y seguramente eso te pasó. Y yo entre mí, es que sí estuve en un hospital psiquiátrico y los psiquiatras no son tan malos como la gente está pensando, ni el hospital psiquiátrico tampoco. Ni estoy loca. Y así, pues, llegué a la conclusión que dije, no tengo esta enfermedad y pues voy a salir adelante. Obviamente, una vez que te da este cuadro psicótico y que te baja en eutimia o estar estable, te viene la depresión. Y sin tomar medicamento, pues obviamente te tardas mucho más tiempo. O sea, yo me tardaba 1 año y medio o 2 años en regresar a mí, en retomar esta confianza en mí, porque lo primero que pierdes es la confianza y entras en un duelo.
O sea, extrañas a esa Maureen fregona que todo hacía, que no le daba pena nada y que todo lo que se proponía lo lograba en corto plazo. ¿Y ahora cómo lo iba a hacer? Sí, ya no tengo derecho a comportarme de esa manera. Entonces fueron 7 años en los que no acepté la enfermedad y en esos 7 años tuve un patrón de estar recayendo cada 3 años. Ujú. Y cuando regresé a la ¿Estabas medicada? pues estaba medicada, pero no tomaba el medicamento. Ya. Y aparte, eso también es bien importante. A veces cuando te dan el medicamento, no a la primera es el que es compatible contigo y que eres una persona funcional. O sea, a mí el primero que me dieron me subió de peso como 30 kilos y aparte me daba un dolor de cabeza horrible. Hasta que ya dije, ahí nos vemos. Yo este medicamento no me lo voy a tomar. La segunda vez que recaí, me dieron otro medicamento y me daba caticias. O sea, es decir, no te puedes quedar quieta en ninguna parte. O sea, aquí yo me hubiera parado como 20 veces. No puedes tener una comunicación con alguien estando en constante movimiento. Y también me daba muchísimo dolor de cabeza. Entonces dije, tampoco me lo voy a tomar. Y cuando recaigo aquí en México, en la ciudad, mi psiquiatra, que hasta la fecha es la que tengo, le dijo a mi mamá, oye, ¿sabes qué? La voy a llevar a la antigüita. Le voy a dar el medicamento que es totalmente para el trastorno bipolar. Y pues vamos a ver cómo va reaccionando. Y pues ya llevo 10 años tomando el mismo medicamento, nomás los últimos 2 años hicieron un ajuste para complementarlo, que es un antipsicótico, y ya de ahí la verdad he sido una persona funcional, que me di cuenta de cuando me hice paciente responsable a cuando no lo era, que las recaídas, la primera vez que estuve en un hospital psiquiátrico duré 3 meses, las últimas veces que he estado 10 días, y la manera de recuperarme y volver a mi vida ha sido mucho más rápida. Me tardo un mes y medio otra vez en ser una persona funcional. Entonces, ¿cuál es la diferencia del medicamento? Una, que las recaídas han sido mucho más rápidas y puedo ser una persona funcional en un corto plazo, ¿no? Algo importante también es decir que no porque tomes el medicamento quiere decir que no vas a tener recaídas. Para mí recaídas es que se me bota el chango y que termino en el hospital psiquiátrico. Uh-huh. Sí recaís. Por ejemplo, yo recaí el 2020. O sea, después de 8 años estar estable, pues a la pandemia todo el mundo nos pegó. O sea, sí. No es como... Y ahora yo con el trastorno, pues obviamente me pegó y recaí a finales de año. Y algo que me dolía mucho era el ego, porque decía, es que yo me jacto de ser paciente responsable, hago todo lo que se puede, ¿por qué recaí? Y los doctores dijeron, es que no es garantía que aunque tomes el medicamento recaigas. Y aquí los síntomas se te vinieron súper rápidos. O sea, ni siquiera pudiste levantar la mano para decir, oye, me siento mal. O sea, se vinieron de un trancazo. Entonces, a veces los síntomas se vienen... pues sí, de un trancazo o se vienen paulatinamente y ahí sí tienes chance a veces de levantar la mano. O tú tienes bipolaridad tipo 1, es bastante más fácil que averigüen qué es lo que tienes, porque los síntomas que ya nos explicó el doctor Rafael López, que es psiquiatra, son muy claros y el malestar del paciente es muy evidente. Pero la bipolaridad tipo 2 es la que es más difícil de diagnosticar. Entonces, en ambos casos, Rafa, ¿cómo diagnosticas como psiquiatra el trastorno bipolar? Es un trabajo detectivesco completamente. Hay que ir juntando las piezas. Lamentablemente, en todo el espectro de los trastornos mentales, no tenemos pruebas de sangre o de imagen que nos permitan decir, mira, como cuando tienes diabetes, acá están tus niveles de glucosa, tienes diabetes, o acá está tu presión arterial, tienes hipertensión. Aquí es un conjunto de síntomas y vamos armando una historia. Por eso, sobre todo cuando los síntomas son más velados, nos tardamos mucho tiempo en llegar a la conclusión. Porque, oye, esa depresión que tuviste cuando tenías 14 años... ¿Cómo por qué? No, pues es que se salió mi papá de la casa. Ok, y la de los 16, es que me dejó el novio. Ok, y la del 18, no, y empiezas a decir, no, esto se me hace raro. Yo tenía una amiga que se hizo un tatuaje y ella jamás en la vida había, casi que ni se había perforado en ninguna parte del cuerpo, los aretes, tal. Y de repente, no, me hice un tatuaje y es como, empieza uno a recabar pistas y a cuestionar, oye, ¿no será que tienes un trastorno bipolar? Y se hace un abordaje diagnóstico hasta que de repente uno dice, yo creo que sí. Y entonces, ¿sabes qué? ¿Para qué queremos un diagnóstico diferente? Para darte un tratamiento correcto. ¿Qué tal si hacemos esto? Y resulta que pasas mucho más tiempo con estabilidad, pero va haciendo un trabajo de meses o años. ¿Cómo se trata? Porque decías tú, Maureen, que estás tomando... Estoy tomando litio y clozapina. ¿Qué son?
El litio es un estabilizador del ánimo, y de hecho se hizo muy popular hace unos años. No, a mí se me hace que te falta litio, y le andaban pidiendo niveles de litio a la gente. Si tú no estás tomando litio, tu nivel de litio sale en 0. Es lo normal. Pero a una persona como Maureen, que le mandamos este estabilizador del ánimo, tiene que salir en 0.5, ¿no? Para saber que está en niveles adecuados, porque si nos pasamos es tóxico, y si estamos por debajo no nos sirve. Entonces, una cosa importante, litio, que es un estabilizador del ánimo. Y luego, nada más para complementar lo del litio, yo me tengo que estar haciendo exámenes cada 3 meses. de sangre. De sangre, justamente para ver el nivel. Tus niveles de litio. Los niveles de litio, porque si te pasas arriba del 0.8, pues sí te puedes intoxicar, o si estás muy bajo, no puedes ser Puede utilidad. ser mortal. O Claro. sea, no Sí, podemos seguro. andar tomando litio así Claro. nada más porque sí, por favor, eso que quede muy claro. ¿Y lo segundo que tomas? El antipsicótico. El la antipsicótico, ¿no? Y que es un medicamento que le ayuda a mantener sus pensamientos dentro de una velocidad y una estructura dentro de la realidad. Ahora, cuando tú, Marta, me preguntas cómo se trata, yo te diría, ¿cómo lo tratan la mayoría de los profesionales hoy en día o cómo se debería de tratar desde hace 3 años? Porque ya existe en nuestro país y muchos puntos del mundo la farmacogenómica que viene a revolucionar la manera en la que atendemos el trastorno bipolar y muchos otros. Se está haciendo cada vez más medicina personalizada. Esto se viene haciendo hace mucho, pero lo vamos a empezar a escuchar mucho más constantemente ahora. Imagínense que un cuentaviente dice, ay, por favor, ayúdenme, necesitamos donadores de sangre. ¿Qué es lo primero que vamos a preguntar? ¿Qué tipo de sangre ¿Qué es? tipo de sangre es? No, la que sea, con que sea roja está bien. Ah, maravilloso. No. Oye, ya sabemos que hay personas que tienen un tipo de sangre u otra y que si le pongo esta, lo puedo matar. Bueno, seguimos mandando medicamentos, los psiquiatras, a ciegas. Y Maureen nos platicaba hace rato, te tardas años en encontrar el tratamiento correcto. Mientras que hoy en día, si te haces una prueba farmacogenómica, te dice, mira, por la manera en la que tú genéticamente metabolizas los medicamentos, lo correcto es este medicamento, sí, pero dosis altas, pero te va a dar efectos adversos, nunca. Recientemente recordarán la noticia de que el vocalista de La Maldita Vecindad tuvo un síndrome de Steven Johnson. Cuando te dan un medicamento inadecuado, puedes terminar hospitalizado por una cosa como el síndrome de Steven Johnson. El 50% de los casos es porque te dan un medicamento que no sabías metabolizar adecuadamente. Perdón, ¿qué es el síndrome de Steven Johnson? Es un problema de piel terrible. Es como que te dieran quemaduras de 3er grado horrible en todo el cuerpo. La mitad de los casos por una respuesta genética a un medicamento. Entonces, hoy en día ya podemos hacer estudios genéticos para decirte, nunca tomes este medicamento. Medicamentos cardiovasculares, endocrinológicos, oncológicos. Hay quimioterapias que te caen bien y otras que te caen mal. Claro. Pero a la fecha yo te podría decir que el 90% de los psiquiatras en México no mandan estudios farmacogenómicos. Luego, entonces, lo ideal, que no es lo común hoy en día, te haces tu prueba farmacogenómica y entonces te mandamos el tratamiento específico dependiendo de cuáles son tus síntomas más comunes. ¿Qué es lo más frecuente? Que tengas estos episodios de elevación del ánimo. Ok, a lo mejor necesito más bien, como está tomando Maureen, un estabilizador y un antipsicótico. No, está teniendo cuadros depresivos. Ah, bueno, a lo mejor es el estabilizador nada más o se agrega algún antidepresivo en las dosis adecuadas. Pero el trastorno bipolar se atiende con el psiquiatra y se atiende con medicamentos. Ya nos decía Maureen, además va uno a terapia, además cuida uno el cuerpo, hay que cuidar la salud física, pero el trastorno bipolar es de psiquiatra. Algo que quieres que sepan todos los que están escuchando, Maureen. Bueno, creo que al final de cuentas, creo que el autoestigma que existe es el primer efecto que ocasiona este rechazo hacia la salud mental. Si los que tenemos una enfermedad mental no alzamos la voz por la salud mental, el estigma va a seguir siendo. Y cuando tú te haces paciente responsable de la enfermedad que tienes, con hechos, con pruebas que puedes ser una persona funcional y que tampoco es que seamos un peligro para la sociedad, ¿no? Claro. Si realmente te haces responsable del trastorno que tengas. Y también respetar, el estigma está en todos lados, está hacia los psiquiatras, está hacia los medicamentos, está hacia los psicólogos, está en todos lados. Y normalizar hablar de la salud mental como lo estamos haciendo el día de hoy, creo que ya es un gran paso. 100%. Maureen, el libro se llama Soy un bipolar real. ¿Dónde lo encuentran?
Lo pueden encontrar en nuestra página de estiempodehablar.org. Lo mandamos al día siguiente una vez que ya lo compran y ahí se los mandamos dedicado con una sorpresa. Y básicamente es demostrar que al final de cuentas la vida siempre hay altas y bajas, pero cuando tienes un trastorno mental te debes de cuidar el doble. Claro. Oye, Rafa, y ya sé que lo he preguntado como 70 veces, pero es que quiero que quede muy claro. Y tú también puedes abonar a que me vuelvas a explicar. ¿Cuáles son los datos de alarma? No dormir de manera muy marcada, o sea, dormir al revés, dormir menos de 3 horas sería un síntoma de alarma tremendo para trastorno bipolar y muchos otros. Okay. Dormir es el pilar número 1 de la salud mental y cuando verdaderamente nos es imposible, hay que atendernos. Cuadros depresivos disfuncionales. No estoy yendo al trabajo, no estoy conviviendo con mi familia, no me paré a comer, a bañar. O sea, una depresión que no me permite funcionar en una o en varias áreas, hay que preguntarle a un profesional. Y, por supuesto, cambios muy marcados en nuestra conducta habitual. Alguien que no gastaba y ahora gasta mucho, alguien que no hablaba tanto y está hablando muy rápido, algo que nos llama la atención, hay que preguntarle a un profesional. Sobre todo, el punto que siempre les digo es, esta persona está disfuncionando, de alguna manera ya no está logrando sacar adelante sus actividades, hay que preguntarle a un profesional, aunque sea ir a una consulta. Eso no significa que va a acabar uno medicado, hospitalizado, ni mucho menos. Hay que preguntarle a un profesional. Claro. Maureen. Sí, básicamente es lo que comentaba antes, ¿no? O sea, tener bien identificados los síntomas, tu comportamiento, te vuelves una persona no funcional, ¿no? Una persona en la que no te puedes comunicar de una manera adecuada. Entonces, al tener ese tipo de comportamientos ya son un foco rojo. Otra cosa que no hemos mencionado en los síntomas es que traes muchísima energía. A pesar de que no has dormido nada, traes una energía impresionante. Y también cuando traes en la parte de la depresión, yo que le digo que yo estoy en foco rojo, cuando yo me caigo mal, ya valí. O sea, cuando ni yo me soporto, yo ya sé que estoy así en la depresión y que pues tengo que tomar acciones. Entonces, esa es la importancia de conocer los síntomas y también conocerte a ti mismo, ¿no?